Y para hablar de este interesante tema, ya estamos en compañía de Camila Tovich, directora ejecutiva de Patagua, que nos acompaña otra vez en CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Camila? ¿Qué tal? Hola, súper bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Con CNN Tiempo, Camila, hemos hablado bastante de la crisis climática y en esta oportunidad quisiéramos abordar algunos desafíos que pone sobre la mesa la crisis climática, por ejemplo, cuando hablamos de diferentes territorios de nuestro país. Si tuviéramos que focalizarnos, por ejemplo, en el Gran Concepción, en la región del Biobío, ¿dónde radican esos desafíos? Yo diría que hay tres ejes principales de desafíos que aplican al Gran Concepción y que también Ujú. aplican en realidad a buena parte del territorio nacional. Entonces es interesante porque las lecciones que podemos aprender de este territorio también pueden servir para otras zonas del país. En primer lugar, tenemos desafíos que tienen que ver con eventos extremos de precipitación y eso es algo importante sobre todo en la zona centro y sur de Chile. Si bien las precipitaciones están disminuyendo y va a seguir esa tendencia a la disminución, en muchos territorios lo que va a ocurrir también y que ya estamos empezando a ver es que va a aumentar la intensidad de los eventos de precipitación y por lo tanto esas intensidades más fuertes también generan problemas de inundaciones que afectan infraestructura, afectan la calidad de vida de las personas Claro. y en general dificultan la vida en las ciudades. Otro Camila, desafío pero bien para que importante, sobre vamos todo, sí. profundizando en cada uno de esos desafíos, ¿cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, del que tú señalabas en primera instancia, las inundaciones, por ejemplo, que vimos durante 2023? Efectivamente, y las vimos en territorios donde hace mucho tiempo no estábamos acostumbrados Exactamente. a tener lluvia, además. Entonces nos pilla a veces esto medio desprevenido. Una de las decisiones más importantes tiene que ver con cómo nos preparamos y cómo planificamos las ciudades para enfrentar mejor estos desafíos. Y eso pasa por cambiar los paradigmas de gestión del agua en la ciudad. Entonces, en lugar de seguir con este paradigma tradicional de sacar el agua, de evacuarla rápidamente a través de infraestructura gris, que es como están diseñadas Ujú. tradicionalmente las Sí, ciudades en Chile, la recomendación y lo que se está haciendo en el mundo más desarrollado y afortunadamente también ya empezando a trabajarse en Chile de esta forma, tiene que ver con una mirada del drenaje urbano sostenible, donde gestionamos las aguas lluvias de manera local, en muchos casos a través de infraestructura verde y no solo gris, entonces a través de soluciones que además tienen una calidad paisajística y aportan otros claro. servicios ecosistémicos, proveen hábitat, por ejemplo, u otros, podemos hacernos cargo de generar espacios de retención del agua de manera que la Ajá. escorrentía o la lluvia no escurra a través de las calles. Camila, otra pregunta antes de ir al siguiente desafío, porque yo sé que hay otros dos desafíos que nos quedaron pendientes de la primera pregunta. ¿Qué rol pueden jugar en esta historia y en lo que tú explicabas anteriormente, los humedales, por ejemplo? Los humedales tienen un rol súper importante porque naturalmente tienen una calidad de esponja, para decirlo así muy en Claro. fácil. Retienen, tienen una capacidad de retener agua natural y de irla liberando de manera controlada en el tiempo. Entonces, tienen una capacidad de almacenamiento que puede recibir en el fondo esta escorrentía adicional que se genera en las ciudades y evitar que haya inundaciones o escorrentía que genera problemas. Los humedales, muchos humedales están presentes en ciudades de nuestro país Sí, por y en otras supuesto. ciudades donde los humedales no existen de forma natural es posible construirlos artificialmente. Eso es algo que se hace en el mundo como una estrategia de la lógica de las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión de las aguas lluvias. Es tremendamente efectiva, es de menor costo en muchos casos que las infraestructuras más convencionales y como te decía Mira, aporta otros valores porque además es mucho más bonito tener un humedal que por tener, supuesto. no sé, pues, un ducto, una cosa Sí, claro. gris, un canal gris, por ejemplo. ¿Y hay alguna Sí. experiencia de esas características en nuestro territorio? Por ejemplo, un humedal artificial. Hay humedales artificiales, la mayoría todavía de no tan grande envergadura, Ujú. pero sí, por ejemplo, se han implementado humedales artificiales también con un fin más bien asociado a la depuración de las aguas lluvias. Dependiendo del objetivo que queremos cumplir, los criterios de diseño de los humedales construidos son distintos. Entonces, si nuestro objetivo es fundamentalmente regular cantidad, volumen de aguas lluvias, el estándar de diseño va por un cierto carril. Si Entiendo. nuestro objetivo tiene que ver con mejorar la calidad de las aguas lluvias, que también es súper importante, hay otros criterios que
se pueden tomar en cuenta. Y en Concepción hay un caso bien bonito, justamente de un humedal construido que depura las aguas que van a dar a la laguna Lo Custodio. Es un piloto muy bonito de Mira. solución basada en la naturaleza y entiendo, no he visto los últimos resultados, pero entiendo que está siendo bien efectivo en lograr ese objetivo que se planteaba inicialmente. Claro, una solución basada en la naturaleza y que además permite salvaguardar territorios y a población que vive en esos territorios, por ejemplo, pensando en intensas precipitaciones que se presentaron durante el invierno 2023 y que podrían también estar presentes en 2024 y así para adelante. Vamos al siguiente desafío, Camila, a esta hora para seguir avanzando y que tiene que ver con el nivel del mar, ¿verdad? Así es. Este es un desafío que también afecta a buena parte del territorio nacional porque Chile es un país con una gran extensión de zona litoral, zonas costeras, ¿cierto? Y Concepción, o la Gran Concepción, la zona metropolitana de Concepción no está exento de esto. Hay comunas importantes, bien extensas, que son relativamente bajas. Talcahuano, por ejemplo, Coronel, tienen una parte importante de su superficie a apenas 10 metros sobre el nivel del mar. Entonces son zonas que tienen un alto grado de exposición frente a los riesgos asociados a este fenómeno que se espera que vaya ocurriendo a medida que avance el derretimiento de los polos. Entonces hay un gran desafío ahí también. ¿Y cómo nos hacemos cargo de ese desafío? ¿Alguna propuesta que esté sobre la mesa? Sí, de todas maneras. Ahí, bueno, primero entender cuáles son las zonas de riesgo y ahí tenemos diagnósticos súper claros en el fondo de cuáles son los territorios más afectados. Y justamente dos de las 12 comunas más críticas están en el Gran Concepción, de las 12 comunas más críticas a nivel nacional. En Concepción son Talcahuano y Coronel. Ahí también es súper importante el aprovechar las oportunidades que nos ofrece la misma infraestructura natural que tenemos. En Talcahuano en particular hay zonas muy extensas de humedales costeros. Y ahí el proyecto GEF, por ejemplo, Humedales Costeros, que está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y ONU Habitat, ha hecho una tarea muy bonita e interesante para promover la gestión sostenible y la conservación de estos espacios, de manera que la ciudad no tome demasiado de este espacio, ¿cierto? Y que las intervenciones que hagamos las vayamos haciendo con criterios de sostenibilidad. Esto además bueno, como decía, extensiones muy grandes que permiten contener, ¿cierto?, las marejadas, otorgan protección ante eventuales tsunamis, en fin. Y tienen esta misma función como todos los humedales, como decía al comienzo, de esponja, de absorber el agua. Es una amortiguación natural entre lo que ocurre hacia afuera en el litoral, en el mar, y lo que ocurre hacia adentro en las zonas urbanas más construidas. Entonces son zonas que tenemos que cuidar y gestionar de manera sostenible. Perfecto. Oye, me quiero justificar que estaba aleteando recién, que hay una mosca alrededor de nosotros en el estudio. Y yo sé que tú me miraste así como, ¿qué le pasa? Pero estaba tratando de correrla porque se me había puesto en la oreja, en la nariz. Sí. Bueno, cosas que pasan durante una entrevista. Y hay otro desafío bien interesante que tiene que ver con los incendios forestales. Hay experiencia en el Gran Concepción, en la región del Biobío, pero así también en diferentes territorios de nuestro país, sobre todo en esta época del año. Pero siempre lo decimos en CNN Tiempo, Camila, lo ideal es ser preventivo más que reactivo. Por lo tanto, el trabajo basado, por ejemplo, en incendios forestales debe cruzar todo el año, independiente de que haya una temporada de que sea mucho más álgida en materia de emergencia propiamente tal. Absolutamente, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de los incendios forestales se producen efectivamente por acción humana, no necesariamente intencional, pero sí por descuido en muchos casos. Entonces, esta es una tarea y un desafío que hay que tomar de manera bien colectiva, asumir una responsabilidad bien colectiva en esto. Porque como tú dices, claro, hay temporadas donde hay un riesgo mayor y esto va aumentando también en la medida que nos vemos expuestos a olas de calor en muchos territorios. Concepción no está exento de estos riesgos. Entonces es bien importante el tomar esos resguardos y cuidados. Y en esto la planificación territorial, además de la educación ambiental, por supuesto, y la responsabilidad ciudadana, la planificación territorial también juega un rol bien importante, como podemos ir desarrollando con
cortafuegos y en fin, tomando ciertas decisiones de planificación Claro. de corto y mediano plazo. Y en ese sentido, Camila, ¿han podido identificar las mayores debilidades respecto a planificación territorial, ya sea en el Gran Concepción o en otros territorios? Porque tal vez las mismas debilidades que se presentan, por ejemplo, en territorios de la región del Biobío, se pueden identificar en otros territorios de nuestro país, sobre todo considerando en el aumento de la población y también en la gran cantidad de personas, por ejemplo, que viven constantemente en zonas de riesgo. Sí, yo te diría que uno de las grandes debilidades o desafíos que tenemos en Chile en general con planificación territorial tiene que ver, y asociado particularmente a zonas urbanas, ¿no? Ujú. Tiene que ver con que el principal instrumento que rige la planificación urbana son los planes, ay, se me fue el nombre, Reguladores. los planes reguladores comunales, gracias. Y, y esos instrumentos tienen un tiempo de actualización eterno, son procesos muy largos, entonces en la mayoría de las ciudades están obsoletos. Cuando comienza el proceso de actualización de un plan regulador comunal, pueden tomar 10, 12 años en promedio. Y entonces una vez que ya se encuentra aprobado, ya está prácticamente obsoleto y hay que partir de nuevo el proceso. En fin, entonces necesitamos a veces instrumentos un poco más ágiles. Y te Ujú. diría que en paralelo a esto que tiene que ver más como con la política pública, necesitamos también el entender esos compromisos que son compartidos y el rol que tiene también el sector privado. Los desarrolladores inmobiliarios juegan un rol súper activo en el desarrollo de los territorios, toman decisiones día a día y pueden incidir de forma negativa si es que no lo hacen bien, pero también de forma súper positiva. Hay una oportunidad tremenda y nosotros hemos acompañado proyectos muy bonitos de desarrollo urbano cuando está puesta esa visión, ¿no? En el cómo queremos ser parte, no solo con una Claro. mirada de un proyecto acotado, sino que nos situamos con una mirada más integral para entender cómo este proyecto va a afectar a la ciudad y qué impactos positivos, ojalá, podemos generar. Y eso es súper posible. O sea, hay una oportunidad enorme ahí, por suerte. Yo soy bien optimista en ese sentido. Ujú. Y lo último, Camila, a modo de conclusión, estuvimos conversando durante la entrevista, por ejemplo, en soluciones basadas en la naturaleza, y tú hablabas de estos humedales artificiales. Además de ese tipo de iniciativas, ¿qué otras soluciones basadas en la naturaleza tú consideras que se pudiesen implementar y que puedan atender precisamente los desafíos que conversamos a lo largo de esta entrevista? Es interesante pensar en planes verdes, finalmente, en planes de infraestructura ecológica o de infraestructura verde. Entonces, pensar la ciudad con esta escala más grande y ver Ujú. cómo los distintos proyectos se pueden ir acoplando. Estos planes no son necesariamente vinculantes, hay ciudades que ya los tienen. Santiago tiene, de hecho, un plan de infraestructura verde muy bonito que se lanzó oficialmente hace poco. Y Coronel, por ejemplo, que es una de las ciudades del Gran Concepción, también tiene un plan de infraestructura verde muy bonito, muy ambicioso, además que se plantea una meta de aumentar en 200 hectáreas su superficie de áreas verdes, de las 30 más o menos que ha ido aumentando en el último tiempo. Eh, de esta manera mejorar el estándar a nivel de acceso a las áreas Ujú. verdes. En general se trabaja con indicadores, hablamos del CDU, el Centro de Desarrollo Urbano Claro. Sostenible, propone un estándar de 11 metros cuadrados por habitante. No hay ninguna ciudad en Chile que esté en ese estándar todavía. Concepción está alrededor de los 3,5. Coronel se plantea la meta de llegar a 6, se entiende como el camino a la Sí, sostenibilidad. claro. Entonces, podemos ir avanzando en esta planificación con una mirada más estratégica y no es solo esto, no tiene que ver solo con generar grandes parques, que es súper importante y por supuesto que hay que avanzar en esa línea, sino que también avanzar en tramas de infraestructura verde que tienen que ver con el arbolado urbano, con el trabajo de veredas nativas, de corredores Mm. verdes y del aprovechamiento en general de los espacios de oportunidad que nos ofrece la ciudad para generar elementos de Sí, claro. resiliencia y de mejor calidad de vida para las personas. Son interesantes conceptos, veredas nativas, corredores verdes, los humedales también artificiales que tú nos contabas también hace algunos minutos, la utilidad que pudiesen tener para el entorno, para la protección de la ciudad, de los habitantes, etcétera. Te quiero agradecer la conversación, qué interesante poder ir debatiendo y exponiendo conocimiento que tal vez pueda servir de idea para quienes, por ejemplo, toman decisiones e implementan todas estas medidas pensando en el bienestar de cada uno de nosotros y, por supuesto, de nuestro medio ambiente. Camila, muchas gracias y espero que muy pronto te tengamos en el estudio para seguir profundizando en estos temas. Que estés muy bien. Muchas gracias.